cuando tienes un jugador así dentro de un equipo, es que el ejemplo que da a sus compañeros es que nadie se puede rendir. Si este chico está corriendo con el tobillo como lo tiene, o sea, evidentemente el resto solo pueden ayudar. Al final, cuando a un deportista le das una noticia de que va a estar prácticamente 9 meses en el dique seco, lo normal es que se nos vienen abajo, se nos hunde, y que sea hasta 3 veces. Y la capacidad de resiliencia de ese deportista, de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia, a mí, vamos, trabajar con ese perfil de deportistas es increíble, es una lección de vida total. Es que no vas a volver a ser como antes. Nuestra intención es que seas mejor de lo que eras antes. Esto es una ocasión perfecta para que trabajes en esos aspectos y lo hagas mejor. Y al final haces un vínculo y un lazo muy estrecho con todos los deportistas o pacientes con los que trabajamos. Y al final compartimos ese objetivo común, que es, como bien decías antes, pues meter ese triple, pues meter ese gol. Al final el deportista nunca para. Siempre se exige, siempre está buscando más, siempre quiere meter más goles, más canastas. Muy buenas, mi nombre es Guillermo Boal, soy fisioterapeuta deportivo y estoy encantado de participar en Educa tu Futuro. Educa tu Futuro, el lugar para decidir qué estudiar en la era de la incertidumbre. Dicen que en el deporte de élite cada detalle cuenta. La diferencia entre la victoria o la derrota puede estar en una recuperación a tiempo, una prevención bien hecha, o en las manos expertas que tratan a quienes celebran goles o meten ese último triple sobre la bocina. Hoy tenemos a alguien que conoce los músculos de los deportistas mejor incluso que ellos y que sabe lo que es trabajar en el deporte de élite. Guillermo Boal es fisioterapeuta deportivo y trabaja en una de las mayores entidades deportivas del mundo, pero hasta aquí podemos leer. Lo que sí podemos conocer es el día a día de un trabajo clave para los éxitos de clubes y deportistas. Así que muy bienvenido a Educa tu Futuro, Guillermo. Muy buenas, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Guillermo, creo que hay pocos trabajos tan silenciosos como el fisioterapeuta que está detrás de esos deportistas de élite, y lo hemos visto en innumerables ocasiones, ¿no? Ese futbolista que celebra un gol y va corriendo a felicitar a ese fisioterapeuta que le ayuda a su recuperación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, al final es verdad que nosotros tratamos con un tema muy sensible, ¿no? Con el ser humano, con cualquier deportista, con cualquier persona, como es el dolor. Al final convivimos con una faceta muy importante del rendimiento de los deportistas que le afecta directamente pues, sobre sus objetivos personales, sobre los objetivos del equipo. Cuando un deportista se enfrenta al dolor, no puede competir, no puede rendir en las condiciones que él desearía, ¿no? Entonces afloran un montón de emociones al margen de ese dolor físico que pueden tener y demás, y entonces se inicia un trato muy cercano y de mucha empatía, de mucho trabajo. Al final también hay lesiones de más corta duración y otras de más larga duración. Entonces al final ahí tiene que haber muy buena comunicación, tiene que haber un buen conocimiento el uno del otro, y al final haces un vínculo y un lazo muy estrecho con todos los deportistas o pacientes con los que trabajamos. Y al final compartimos ese objetivo común, que es, como bien decías antes, pues meter ese triple, pues meter ese gol, que al final el éxito de ese deportista al final también lo haces tuyo, es de todo el equipo, es de todos los que hemos intervenido en ese proceso de rehabilitación, y por supuesto es una satisfacción enorme el ver que al final esa persona consigue otra vez todos esos objetivos y esos logros que tanto deseaba. Bueno, como dices, ¿no? Que importante, ¿no? Ese seguimiento personalizado. Entonces, quisiera preguntarte, ¿recuerdas justo en qué momento pensaste mi trabajo marca la diferencia? Bueno, ahí efectivamente yo he tenido la suerte de también hacer mucho deporte a lo largo de mi vida, y ahí quizás hablo más de la experiencia personal. Cuando uno se enfrenta a ese dolor, a esa lesión que te impide hacer lo que te gusta y demás, es cuando realmente te das cuenta de lo importante que es la labor sanitaria de todo el personal que puedas contar con él. Evidentemente el fisioterapeuta, pues que es en lo que me he enfocado un poquito más yo, es una persona que está desde el inicio de la lesión hasta el final, que convive día tras día contigo, con tus dolores, con tus problemas, con absolutamente todo. Y yo creo que es ahí donde se marca esa diferencia, ¿no? Que somos de esos, dentro de todos los profesionales sanitarios que participan de ese proceso de recuperación, somos
quizás uno de los que más tiempo compartimos con el deportista y que estamos ahí en ese trabajo, junto con, evidentemente, psicólogos, médicos, los preparadores físicos también, pero bueno, pasamos mucho tiempo juntos. Todos tenemos la visión del terreno de juego desde el espectador, ¿no? De lo que hemos dicho, de esas circunstancias de ese deportista que se abraza con ese fisio que ha hecho ese seguimiento personalizado que prácticamente ha sido como su mentor, la cura de su dolor, ¿no? Pero ¿cómo es ese ritmo tan ajetreado de federaciones, de club? ¿Cómo es el día a día de la élite? Pues ahí tenemos que diferenciar un poquito los dos mundos, el de federación y el de club. Al final las federaciones tienen un trabajo muy complejo, que es que tienen que conseguir, sobre todo en los deportes de equipo, que es a lo que me he dedicado un poquito más, tienen que conseguir que un grupo de personas, un grupo de deportistas, rápidamente, en un muy breve periodo de tiempo, consigan esa sintonía entre todos, esa visión unificada de los objetivos que se quieren conseguir, los logros que se pretenden luchar. Y lo dicho, muy enfocado en un breve periodo de tiempo. Normalmente las concentraciones son pues breves concentraciones para que el equipo se vaya conociendo, conocer a todo el staff, todos los jugadores y demás, y el objetivo y el planteamiento que se tiene de cara a la competición. Y luego siempre se enfoca mucho pues a ese torneo internacional, esa competición europea, ese mundial, ¿vale? Y el día a día, una vez ya estás en ese tipo de concentraciones, es muy condensado, ¿vale? Son concentraciones aproximadamente, pues a veces en 1 o 2 semanas, a veces ya cuando es una competición internacional durará por lo menos un mes y poco. Y ahí el día a día, pues comenzamos desde primera hora del día con el desayuno, nos levantamos temprano, desayuna el equipo conjuntamente y alguna vez hacen algún tipo de activación con los preparadores físicos y demás para ir despertando un poquito el cuerpo. Después tendríamos el primer entrenamiento por la mañana, que igual haríamos una poquita de activación en el área de fisioterapia con los jugadores en camilla, vendajes y demás, y primer entrenamiento del día. Después de ese entrenamiento, tiempo para tratamientos y un poco de descanso de los jugadores, comida y de nuevo igual, descanso tranquilamente en las habitaciones, otras veces pues es un descanso un poquito más activo con algo de paseos, algo de ejercicio, yoga y demás, pero más suave porque continuamos con el segundo entrenamiento del día. Volvemos a entrenar por la tarde y seguimos el mismo procedimiento. Empezamos con activaciones, vendajes, entrenamientos y al terminar volvemos a las camillas a tratar un poquito. Cena, intentamos descansar lo máximo posible, que también es una herramienta muy importante, igual que el cuidado de la alimentación en este tipo de concentraciones. Eso es el día a día del preparatorio. Luego, una vez estás en competición, se estructura bastante parecido, solo que el entrenamiento de la mañana suele ser más corto y más enfocado pues a trabajar al rival, el tipo de juego que puede tener el rival, a trabajar también un poquito nuestras virtudes y en lo que queremos enfocar el juego de la tarde, siendo un poquito más corto. Se tiene también un pequeño hueco de análisis propio o del rival y ya por la tarde-noche, dependiendo de la competición, suele ser ya el partido, donde se suele ir con bastante tiempo de antelación para que los jugadores tengan tiempo de hacer sus activaciones, movilidad, ejercicios de fuerza que les sirven para estar concentrados y preparados para el partido. Y nosotros lo mismo, empezamos con activaciones, vendaje y ya listos en el partido para el inconveniente de cualquier problema que pueda surgir, atenderlo. Rápidamente terminamos, tratamientos lo más rápido posible para de nuevo priorizar el descanso y la alimentación de los deportistas, porque en una competición internacional prácticamente al día siguiente estamos compitiendo otra vez de nuevo. Suele haber algunos días algunas jornadas de descanso, pero al final el día a día en federaciones es muy intenso, muy interesante, pero muy intenso. Luego en los clubes es diferente. Se suele tener ya meses de trabajo para lograr los objetivos y desde el principio de temporada se plantean esos objetivos. ¿Qué momentos de la temporada va a haber un poquito más de exigencia física y puede haber algo más de riesgo de lesiones? ¿Qué otros momentos son un poquito más circunstancia valle, donde podemos tener tiempo para trabajar esos pequeños temas de prevención, aquellos problemas que suelen también acarrear los deportistas durante la temporada, más tiempo de tratamiento, todas estas cosas, pero siempre tenemos también que tener cabida para los imprevistos. No siempre todo va como se plasma en el papel a principio de temporada y hay que saber pivotar. A lo mejor había un momento en el que pensábamos apretar menos y que teníamos más tiempo para el descanso y debido a un par de derrotas pues hay que conseguir también sacar buenos resultados en ese momento. Pero bueno, y dependiendo nuevamente del entrenador y de la estructura del club de cada uno, suele haber también o dobles jornadas de entrenamiento, dobles sesiones o muchas veces con una sesioncita
que tienen estructurada entre trabajo de gimnasio, que aquí sí que hay más tiempo también para ese trabajo físico y ganancia de masa muscular y demás, y el entrenamiento en pista habitual, con sendas sesiones de fisioterapia previas y posteriores también al esfuerzo. Pero bueno, es diferente entre clubes y federaciones, pero bueno, muy exigente en ambas parcelas. Bueno, por lo que comentas, previsión y exigencia son palabras clave en tu trabajo, pero quisiera saber, cuando se levanta Guillermo Boal a este tipo de sesiones, ¿cuánto hay de disfrute personal y cuánto hay de exigencia? Porque claro, se ve la exigencia de los deportistas, pero no la de ese fisio que está ahí acompañándolos durante ese proceso, ¿no? Hombre, la exigencia, yo creo que de todas las personas que forman parte de un staff, de un equipo de trabajo, es muy alta. Evidentemente sacrificas mucho tiempo personal, mucho tiempo con tu familia, con los amigos y demás en este tipo de deporte de élite, ¿no? Pero yo me considero un privilegiado. Al final, yo soy una persona que he hecho mucho deporte en mi vida, me encanta mi trabajo, siempre he tenido mucha vocación sanitaria, mucha vocación de ayudar, y al final el poder aunar los dos mundos, el poder ayudar y trabajar con deportistas, para mí es muy satisfactorio. Llegarme a estos mundos para mí es totalmente un logro, un sueño, y el día a día para mí es muy ameno, porque al final es un trabajo que te exige mucho, pero esa exigencia bien llevada también te obliga a esforzarte tú un poquito más, a seguir aprendiendo constantemente. El día a día que podemos encontrar en deporte, por muy estructurado que os lo he podido contar antes, cada día es diferente. Tenemos diferentes exigencias, diferentes demandas, entonces te obliga a estar a la última, a seguir formándote, a estar muy alerta para todo, cosa que a mí me gusta. Y luego además el formar parte de un equipo, ¿no? Que muchas veces en un equipo, pues eso, consigues hacer lazos muy buenos con compañeros de trabajo, con propios jugadores y demás, y para mí es una auténtica satisfacción y un lujo. Me parece muy interesante lo que cuentas de que cada día es diferente, ¿no? Entonces, aquí te quiero hablar un poco de las habilidades del fisioterapeuta, ¿no? Porque quizá, bueno, el cuerpo humano es el que es, ¿no? Pero ¿cómo se recicla profesionalmente un fisioterapeuta? Aparte de la inclusión de la tecnología, de la que hablaremos ahora más adelante, ¿qué otras habilidades son por las que se completa su formación? Bueno, al final un fisioterapeuta tiene que ser un poco todoterreno, sobre todo el fisioterapeuta deportivo. Evidentemente, en los clubes y en las federaciones con los que yo he trabajado siempre he estado muy bien rodeado. Tienes que, primero, saber cuál es tu rol, cuáles son tus funciones, cuáles son las de tus compañeros, y saber apoyarte en ellos cuando lo necesitas. Oye, pues este tema se me escapa, es un tema más de área médica, pues vamos a trabajarlo con el doctor o con la doctora. Este tema es más de psicología, por mucho que queramos ayudar y tengamos un lazo bueno con el deportista, el paciente o lo que sea, pues vamos a también saber derivarlo a ese área en concreto. Entonces, las suertes que yo he tenido es eso, que he trabajado con federaciones y clubes que tienen todo este tipo de servicios, y el saber aconsejarte, el saber apoyarte, esa comunicación que tiene que haber dentro de todo ese engranaje, pues para al final poner en el centro al deportista o al paciente y poder ayudarle en la medida de lo posible. Dicho esto, todo lo que yo creo que es tema sanitario y de salud requiere de un aprendizaje, formación y reciclaje prácticamente constante. Al final yo siempre que puedo estoy con el ordenador leyendo papers, artículos científicos. Tengo mi promesa particular conmigo mismo de que anualmente tengo la obligación y la exigencia de hacer algún tipo de formación que me aporte en mi trabajo y demás, lo cual no es estrictamente necesario para nadie, pero vuelvo a lo mismo. Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mantenerme actualizado, intento siempre llevarlo a cabo. Y luego lo dicho, el rodearte de gente buena, de gente que sabe más de tú en otras áreas y demás, al final te acaba haciendo saber un poquito de todo, y ese fisioterapeuta, sabiendo derivar en los momentos oportunos, pues tiene conocimientos de diferentes áreas que es importante saberlos aplicar en el momento y luego saber detectar y derivar cuando es necesario. Vale, pues, quería puntualizar en el aspecto psicológico, ¿no? Siempre se ha dicho que el deporte, el atleta siempre se ha llevado su cuerpo al límite, pero hemos visto casos como Masonaco, por ejemplo, de Iniesta, ¿no? Que también el nivel psicológico se tiene que entrenar, pero por ejemplo, a nivel psicológico, cuando se tiene una lesión de larga duración, ¿no? Que
ese deportista que está desde la grada viendo a sus compañeros que estaban lleno de rabia de no poder actuar. ¿Cómo se entrena eso? ¿Cómo se le apoya en ese aspecto? Porque mucho tiempo, mucho esfuerzo. Muy buena, muy buena pregunta, Jesús. Bueno, al final ahí nosotros los fisioterapeutas, ¿cómo debemos de enfocar el tema? Es efectivamente, si vemos que es un deportista, está totalmente derrumbado, que es una situación que le sobrepase, además, ahí tendremos que derivar por los compañeros psicólogos siempre y cuando sea oportuno. Ahora bien, lo que nosotros podemos hacer dentro del área de fisioterapia en estas circunstancias es saber enfocar muy bien y acompañar a ese deportista, desde la empatía, desde también el compañerismo, la capacidad de esfuerzo y demás, y mi consejo ahí es siempre el mismo para los deportistas, ¿no? Al final el deportista cuando tiene que parar, es una lesión de larga duración y demás, vienen sentimientos muy adversos, emociones más bien negativas y demás, nosotros tenemos que saber darle la vuelta de tuerca a todo ese tema. Al final el deportista nunca para, siempre se exige, siempre está buscando más, siempre quiere meter más goles, más canastas. Entonces, nosotros lo que podemos hacer ahí es decirle, este es el primer momento que tienes a lo mejor en años en donde tienes que parar. Y es también una ocasión perfecta para trabajar esos déficits que nunca tienes tiempo, porque tienes esta pequeña molestia aquí que no te impide jugar y demás, pero justo ahora, que a lo mejor te ha lesionado el otro miembro o que es una lesión de tren inferior y tú tienes ese problema en tren superior. Ahora es el momento de trabajar ese problema, de conseguir una mayor ganancia de masa muscular siempre y cuando la lesión nos lo permita. O sea, nosotros tenemos que hacerle ver al deportista que la lesión no le obliga a parar, no está solo, no está aislado de ese momento, sino que, por supuesto, siempre va a recibir todo el apoyo siempre suele ser así, de todos los compañeros, de todo el staff y demás, pero que no solo eso, que es una ocasión perfecta para incluso después de la lesión, aunque ellos no lo crean, su objetivo es volver a ser como antes. Y yo siempre les digo, si es que no vas a volver a ser como antes, nuestra intención es que seas mejor de lo que eras antes. Esto es una ocasión perfecta para que trabajes en esos aspectos y lo hagas mejor. Y luego también es importante eso, cuando ocurren estas cosas, saber detectarlas, hablarlas con todo el staff y con los compañeros para que el deportista tiene que seguir sintiéndose parte del equipo. Es importante y puede aportar al equipo muchísimo desde el banquillo, con buena actitud, con un buen consejo a un compañero en algún momento. Todo ese trabajo él o ella tiene que sentirse totalmente partícipe y que sigue siendo parte del equipo, que aunque no pueda aportar anotando canastas o metiendo un gol, puede hacerlo desde otras áreas que son igual o más importantes. Es interesante lo que tú dices, como que es un tiempo de reseteo para volver más fuerte, ¿no? O sea, son historias de superación. Y bueno, por tu trayectoria, por tu trabajo y tal, sin darnos nombres, ¿nos puedes contar una historia de superación que te dejara con la boca abierta? Bueno, la verdad que hay muchas anécdotas en este trabajo, no paramos de tener, ¿no? Pero bueno, sí que recuerdo algunas con más cariño que otras por lo que significaba en el momento o el esfuerzo del deportista que pudo poner en esa circunstancia. Recuerdo siempre pues el caso de un jugador que con una de las lesiones que siempre todo el mundo más teme, como es la lesión del ligamento cruzado anterior, llegó a volver a ser profesional y a muy buen nivel tras 3 lesiones del ligamento cruzado anterior. Porque al final cuando a un deportista le das una noticia de que va a estar prácticamente 9 meses en el dique seco, lo normal es que se nos vienen abajo, se nos hunde, y que sea hasta 3 veces. Y la capacidad de resiliencia de ese deportista, de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia, a mí, vamos, trabajar con ese perfil de deportistas es increíble, es una lección de vida total. Luego otras veces en las que se intenta ganarle tiempo al tiempo, una jugadora que tuvimos también con una lesión de rodilla compleja, que intentábamos, pues de cara a que pudiera llegar a unas posibles Olimpiadas, teníamos que intentar casi recuperarla en 3 meses menos de lo que normalmente la evidencia científica nos dice en esta serie de casos. Y lo mismo, una capacidad de esfuerzo increíble, o sea, fue también muy bonito vivirlo de primera mano. Pero bueno, siempre recordaré uno porque ahí no había margen para el error. Este jugador fue increíble porque fue en una competición internacional donde pues durante la concentración previa a la competición el jugador nos lesiona de tobillo de cierta gravedad, ¿no? Y íbamos con los plazos muy justos. Nos reunimos todo el staff junto con el jugador y al final se decide apostar por intentar recuperarle
sabiendo que llevamos con unos tiempos muy justos, ¿no? El deportista estaba avanzando como se esperaba y en un amistoso preparatorio para dicha competición donde ya estábamos fuera, al final siempre tienes más difícil el acceso a pruebas de imagen, siempre cuando estás fuera puedes encontrar algún que otro contratiempo, recae. El chico pisa a otro jugador del equipo rival, recae, se nos viene abajo, muchísimo dolor, prácticamente no puede ni apoyar, ¿no? Y el tema es que en esos plazos teníamos el equipo un día para ver qué decisión tomábamos. Si todavía teníamos algo de margen para traernos a otro jugador que se había quedado fuera de la convocatoria o intentar obrar un milagro prácticamente con este chico. Era una decisión muy difícil, prácticamente reuniones hasta muy tardías horas y demás. Pero bueno, al final decidimos ver cómo está el chico por la mañana, cómo se levanta y ver qué decisión tomamos rápidamente. Pues bueno, este chico, una capacidad de esfuerzo y de trabajo brutal. O sea, se le trató muy bien esa noche, se le trató la mañana siguiente, con serias dudas de que este chico, lo que estábamos viendo, prácticamente pudiera andar con normalidad y todo lo contrario. O sea, este chico apretó los dientes porque sabía que el equipo le necesitaba, para él era importante también y demás. Nos pidió probar, sabiendo de que te entrañaba ciertos riesgos, le vendamos fuerte y bueno, nos dejó a todos boquiabiertos, ¿verdad? Un chico que teníamos dudas de que pudiera andar y en esa prueba que hicimos con él durante el entrenamiento corría, saltaba, iba por rebotes, subía escaleras corriendo para arriba, corriendo para abajo, o sea, una capacidad de esfuerzo para mí nunca vista. Evidentemente fue un deportista que durante la competición se le dio un poquito más de descanso, se le trataba diariamente prácticamente 2 veces al día y demás, pero fue un deportista que no solo compitió, sino que en algún partido llegó a ser importante, llegó a ser alguien que tiró del barco y claro, al final cuando tienes un jugador así dentro de un equipo, es que el ejemplo que da a sus compañeros es que nadie se puede rendir. Si este chico está corriendo con el tobillo como lo tiene, o sea, evidentemente el resto solo pueden ayudar. Y esa fue una que tengo guardada porque fue muy bonito y la verdad que el chico se lo ocurrió muchísimo. Claro, y en este tipo de casos, ¿cómo se decide si vuelve a jugar el deportista? ¿Lo elige el deportista, el entrenador? ¿Hay una especie de cónclave para decidir? ¿O prevalece la decisión del jugador? No, normalmente es una decisión conjunta. Se tiene que reunir primero el área médica. Es súper importante si hay el más mínimo riesgo de una lesión de gravedad que realmente pueda condicionar el día a día del paciente, que pueda condicionar su futuro y demás, normalmente no se suele seguir, por mucho que el deportista que quiera arriesgar y demás. Luego hay siempre otras circunstancias como podía ser esta, que hay cierto lugar a asumir ciertos riesgos controlados, que en ese caso la decisión, lo dicho, es conjuntamente de todo ese staff médico junto con el área técnica, porque al final contamos con que es un deportista que lo más normal es que no pudiese rendir al 100%. Muchas veces, como es este caso, te sorprenden gratamente y conseguimos que pueda realizar una serie de funciones que nadie esperábamos, que a lo mejor que pudiera rendir al 80, 70%. Sí, conocemos al jugador, era un jugador que trabajaba muy bien, el estilo de juego que tenía pues no condicionaba muchísimo su lesión y demás, y creíamos que nos podía aportar y por eso se toma esa decisión, pero lo que no esperábamos ninguno era que rindiera prácticamente al 100% y como él suele rendir, como defendía este chico, que era uno de sus principales baluartes para llevárnoslo a esa concentración. Y luego, evidentemente, la idea del deportista. La idea del deportista tenemos que hacerle partícipe de la propia decisión, porque al final es su salud, son sus objetivos, son sus logros y tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiere. Pero suele ser una decisión conjunta de área técnica, salud y del propio deportista. Muy, muy interesante. Ahora quería hablar de la tecnología, ¿no? No hay ningún sector ahora mismo que no lo inunde la tecnología, ¿no? Entonces, en la fisioterapia hay ya sensores de movimiento, análisis biomecánico, dispositivos de recuperación inteligente. ¿Cómo está modificando la tecnología la forma de realizar vuestro trabajo? Bueno, pues evidentemente lo está modificando, pero yo creo en este caso que para bien. Yo además soy un apasionado y estoy muy formado en temas de biomecánica y demás, y creo que estas herramientas vienen para ayudarnos, vienen para quedarse. O sea, al final la fisioterapia, más de hace ya unos cuantos años, el principal problema que tenía muchas veces es que no era medible.
y al no ser medible no tenemos un control evolutivo de ese paciente todo lo bien que se debería. Todas estas herramientas de, ya sea inteligencia artificial, de biomecánica, de análisis de movimiento, primero nos ayudan mucho en un elemento que para mí, cuando también trabajo con mis alumnos, les digo, es muy importante, es el diagnóstico. Cuanto más preciso puede ser el diagnóstico de nuestros deportistas, mejor evolución normalmente van a tener. Entonces ya hay muchísimos avances diagnósticos, sobre todo en este caso área médica y muchas veces área de fisioterapia también, de detectar esos tejidos blandos como están. La ecografía ha mejorado muchísimo en los últimos años. Esa ecografía ya va entrando en el tema de la fisioterapia y podemos hacer técnicas ecoguiadas con agujas y demás mucho más precisas, con mucho menos riesgo para el paciente, para la evolución de ese pronóstico. Y luego, sobre todo, lo dicho, a mí me encanta y me apasiona ese trabajo preventivo que también podemos hacer gracias a estas herramientas, sabiendo cómo se mueve este deportista, qué déficits tiene y demás, sabemos por dónde puede cojear un poco más, por dónde nos pueden aparecer más déficits y más lesiones, y luego ese control evolutivo que muchas veces este deportista no está avanzando como debe, está yendo mejor, está yendo peor, ¿vale? Pues cómo podemos, gracias a los datos que nos dan todas estas herramientas, saber si realmente, aunque a lo mejor siga persistiendo un dolor o una inflamación o algo, poder seguir viendo esa progresión. Oye, pues mira, es que tenía tantos grados de movimiento y ahora ha conseguido otros 10 graditos más, pues es un buen síntoma, es una buena señal a pesar de que persiste este otro tema y demás. Entonces, la verdad que nos está allanando mucho el camino, nos facilita y a mí particularmente me gusta la ayuda que nos puede dar todo este tipo de herramientas. Es curioso porque es que la tecnología, lo que tú dices, en cuanto a prevención, incluso a tener un diagnóstico más precoz y tal, es fundamental. ¿Qué crees que pensará un deportista que en su momento, ¿no? Ahora se me viene a la mente Ronaldo Nazario, que se rompió la rodilla 2 veces. ¿Qué pensará ese deportista ahora de estos avances cuando yo le he visto el documental y está sufriendo para conseguir grados en la rodilla? ¿Qué crees que se le podría pasar por la mente? Pues yo creo que le gustaría cambiarse, intentar avanzar en el futuro. Hombre, porque, por ejemplo, también tenemos ahí el claro ejemplo de LeBron James, ¿no? Al final es un deportista ahora mismo de los mejores de la historia, también en parte gracias a los medios, evidentemente su portento físico, talento, innato, todas estas cosas que muchos deportistas ya tenían previamente, pero las lesiones, incluso la mejora que pueden tener muchos deportistas, ¿no? Yo también he trabajado con ciertos deportistas de deportes individuales, tenistas y demás, que ese análisis biomecánico les permite hacer el saque perfecto donde ellos quieren, analizar ese patrón biomecánico perfecto para ponerla justo sobre la línea donde la quieren poner, donde antes al final era un poco más ensayo-error, era mucho más difícil de llevar a la práctica. Entonces yo creo que esos deportistas de antes les encantaría trasladarse un poquito al futuro, puesto que gracias a todos estos avances pueden tener una vida deportiva mucho más longeva, y cada vez lo vemos más, deportistas que duran a un altísimo nivel mucho más tiempo gracias a esas mejoras en los cuidados, en la prevención, en el trabajo con las diferentes áreas de rendimiento y de salud y luego pues eso, que además a nivel de rendimiento pues ya hay incluso algunas herramientas de entrenamiento y demás que pues igual desde realidad virtual también que te permiten desde el salón de tu casa prácticamente poder seguir entrenando algún aspecto que tú quieras mejorar de tu propio rendimiento. Ahora ya para terminar la entrevista, quiero que te imagines a un Guillermo Boal llegando a la universidad a estudiar fisioterapia. Como tú hay, mucho de nuestra audiencia está planteándose esa misma circunstancia. ¿Qué consejo le darías? Sobre todo, yo creo 2 cosas, principalmente le diría ahora mismo. La primera, paciencia y perseverancia. Al final, lo dicho, si nos gusta la fisioterapia, yo creo que bueno, cualquier profesional sanitario tiene que mantenerse actualizado y al final es una profesión que yo recuerdo esas primeras clases que tuve en la carrera y fue un muy buen consejo que nos dio una profesora. Nos dijo que es una profesión que está en constante cambio, que tenemos que aprender todos los días prácticamente y seguir formándonos. Entonces, esa perseverancia tiene que estar ahí y ser tenaz y mejorar en el día a día. Y luego paciencia, pues porque dentro del mundo de la fisioterapia muchas veces no se dan todas las oportunidades que nos gustan, no todo es bonito, hay momentos muy duros, muy difíciles, pero bueno, si lo tienes claro, que por ahí viene la segunda parte, si al final que mantengas la pasión del inicio, ¿no? Que mantengas esa pasión por
por el trabajo que te gusta, por ayudar a los demás, ya sea en deporte, ya sea en fisioterapia respiratoria, ya sea en lo que sea, al final tenemos una profesión muy satisfactoria, ¿no? Porque prácticamente recibimos a diario un feedback positivo por parte de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, mantener esa pasión y el por qué hemos empezado y el por qué nos gusta ayudar a las personas presentes en el día a día va a hacer mucho más fácil que luego esa paciencia y esa perseverancia que vienen en los momentos difíciles, es necesario tirar de ella en los momentos difíciles, va a ser mucho más fácil el poder seguir avanzando y seguir mejorando profesionalmente. Pues paciencia y perseverancia, con esto nos vamos a quedar con este último mensaje. Pues muchas gracias, Guillermo Boal, por participar en Educa tu Futuro. Muchas gracias a vosotros. Educa tu Futuro, el lugar para decidir qué estudiar en la era de la incertidumbre.